Franco. Los primeros años Franco y la Segunda República Franco y la Guerra Civil Española. La vida bajo el franquismo. La vida después de Franco. El general y dictador Francisco Franco, 1892-1975, gobernó España desde 1939 hasta su muerte. Ascendió al poder durante la sangrienta Guerra Civil Española, cuando, con la ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista, sus fuerzas nacionalistas derrocaron a la Segunda República elegida democráticamente. Franco, que adoptó el título de El Caudillo, persiguió a sus oponentes políticos, reprimió la cultura y el idioma de las regiones vasca y catalana de España, censuró a los medios de comunicación y ejerció un control absoluto sobre el país. Algunas de estas restricciones se fueron suavizando gradualmente a medida que Franco envejecía y, tras su muerte, el país pasó a la democracia. Franco. Los primeros años. Francisco Franco y Bahamonde nació el 4 de diciembre de 1892 en El Ferrol, una pequeña ciudad costera en el extremo noroeste de España. Hasta los 12 años, Franco asistió a una escuela privada dirigida por un sacerdote católico. Luego ingresó en una escuela secundaria naval con el objetivo de seguir los pasos de su padre y su abuelo en una carrera militar basada en el mar. Sin embargo, en 1907, el gobierno español, con problemas de liquidez, suspendió temporalmente la admisión de cadetes en la Academia Naval. Como resultado, Franco se inscribió en la Academia de Infantería de Toledo, graduándose 3 años después con calificaciones por debajo de la media. ¿Sabías que? Durante la Segunda Guerra Mundial, el líder español Franco escribió una novela semi-autobiográfica llamada Arasa, que luego se convirtió en una película. Bajo el seudónimo de Jaime de Andrade, Franco retrató a una familia que se parecía mucho a la suya, incluido un héroe que luchó valientemente contra republicanos sedientos de sangre. Tras un breve destino en El Ferrol, Franco se presentó voluntario para luchar contra una insurgencia en Marruecos, un territorio controlado por los españoles. Llegó a principios de 1912 y permaneció allí prácticamente sin descanso hasta 1926. Durante el camino, sobrevivió a una herida de bala en el abdomen, recibió varios ascensos y premios al mérito y se tomó un tiempo para casarse con Carmen Polo y Martínez Valdés, con quien tendría una hija. A los 33 años, Franco se convirtió en el general más joven de toda Europa. Entonces fue elegido para dirigir la recién formada Academia General Militar en Zaragoza. Franco y la Segunda República, una dictadura militar adoptada por el rey Alfonso XIII, gobernó España entre 1923 y 1930, pero las elecciones municipales celebradas en abril de 1931 depusieron al rey y marcaron el comienzo de la llamada Segunda República. Tras las elecciones, los candidatos republicanos ganadores aprobaron medidas que redujeron el poder y la influencia de los militares, la Iglesia Católica, las élites terratenientes y otros intereses arraigados. Franco, un conocido derechista autoritario, fue reprendido por criticar las acciones de los que estaban en el poder y enviado a un puesto apartado cerca de El Ferrol. Además, su Academia General Militar fue clausurada. Sin embargo, Franco volvió a ganarse la confianza del gobierno en 1933, cuando una coalición de centroderecha ganó las elecciones. Al año siguiente, envió tropas desde Marruecos a Asturias, en el norte de España, para reprimir una revuelta de izquierdas, una acción que dejó unos 4.000 muertos y decenas de miles de presos. Mientras tanto, la violencia callejera, los asesinatos políticos y el desorden general aumentaban tanto en la derecha como en la izquierda. En 1935, Franco se convirtió en jefe del Estado Mayor del Ejército. Cuando una coalición de izquierdas ganó la siguiente ronda de elecciones en febrero de 1936, él y otros líderes militares comenzaron a hablar de un golpe de Estado. Franco y la Guerra Civil Española. Desterrado a un puesto remoto en las Islas Canarias, Franco dudó inicialmente en su apoyo a la conspiración militar. Sin embargo, se comprometió plenamente tras el asesinato por parte de la policía del monárquico radical José Calvo Sotelo. El 18 de julio de 1936, los oficiales militares lanzaron un levantamiento en varios frentes que les dio el control de la mayor parte de la mitad occidental del país. El papel de Franco fue volar a Marruecos y comenzar a transportar tropas al continente. También estableció contactos con la Alemania nazi y la Italia fascista, asegurando armas y otra asistencia que continuaría durante lo que se conocería como la Guerra Civil Española, 1936-39. En pocos meses, Franco fue nombrado jefe del gobierno nacionalista rebelde y generalísimo de las Fuerzas Armadas.
unificó una base de apoyo al conseguir el respaldo de la Iglesia Católica, uniendo los partidos políticos fascistas y monárquicos y disolviendo todos los demás partidos políticos. Mientras tanto, en el camino hacia el norte, sus hombres, que incluían grupos de milicianos fascistas, ametrallaron a cientos o quizás miles de republicanos en la ciudad de Badajoz. Más tarde, en los combates, los nacionalistas ejecutarían a decenas de miles de prisioneros políticos. Los republicanos, divididos internamente y que asesinaron a su propia cuota de oponentes políticos, no pudieron detener el lento avance nacionalista a pesar del apoyo de la Unión Soviética y las brigadas internacionales. Los bombardeos alemanes e italianos ayudaron a los nacionalistas a conquistar tierras vascas y Asturias en 1937. Barcelona, el corazón de la resistencia republicana, cayó en enero de 1939, y Madrid se rindió ese mismo marzo, poniendo fin de manera efectiva al conflicto. La vida bajo el franquismo. Muchos personajes republicanos huyeron del país tras la guerra civil y se crearon tribunales militares para juzgar a los que se quedaron. Estos tribunales enviaron a miles de españoles más a la muerte y el propio Franco admitió a mediados de los años 40 que tenía a 26.000 presos políticos bajo llave. El régimen de Franco también convirtió el catolicismo en la única religión tolerada, prohibió las lenguas catalana y vasca fuera del hogar, prohibió los nombres catalanes y vascos para los recién nacidos, prohibió los sindicatos, promovió políticas de autosuficiencia económica y creó una vasta red de policía secreta para espiar a los ciudadanos. Aunque simpatizaba con las potencias del eje, Franco se mantuvo al margen de la Segunda Guerra Mundial, 1939-45, pero envió a casi 50.000 voluntarios a luchar junto a los alemanes en el frente soviético. Franco también abrió sus puertos a los submarinos alemanes e invadió la ciudad de Tánger, en Marruecos, bajo administración internacional. Después de la guerra, España se enfrentó a un aislamiento diplomático y económico, pero ese aislamiento comenzó a suavizarse a medida que se intensificaba la Guerra Fría. En 1953, España permitió a Estados Unidos construir 3 bases aéreas y una base naval en su territorio a cambio de ayuda militar y económica. A medida que Franco envejecía, evitaba cada vez más los asuntos políticos cotidianos y prefería cazar y pescar. Al mismo tiempo, los controles policiales y la censura de prensa comenzaron a relajarse, las huelgas y las protestas se hicieron más habituales, se introdujeron algunas reformas de libre mercado, aumentó el turismo y Marruecos obtuvo su independencia. Franco murió el 20 de noviembre de 1975, después de sufrir una serie de ataques cardíacos. En su funeral, muchos dolientes levantaron el brazo en un saludo fascista. La vida después de Franco. En 1947, Franco había declarado que un rey le sucedería y en 1969 eligió al príncipe Juan Carlos, nieto del rey Alfonso XIII, para el cargo. Aunque Juan Carlos había pasado mucho tiempo al lado de Franco y había apoyado públicamente al régimen, presionó por cambios inmediatamente después de tomar el trono, incluida la legalización de los partidos políticos. Las primeras elecciones post-Franco se celebraron en junio de 1977 y, a excepción de un intento de golpe de Estado que duró 18 horas en 1981, España ha seguido siendo democrática desde entonces.